Decía que ese título parece el título perfecto para ese texto o ese texto parece el texto perfecto para ese título. Eh, entonces vamos a ver qué otra pregunta hay. ¿Quién es Pedro Palma? ¿Cuál es su formación, su ideología, su orientación política? ¿Qué lo autoriza a hablar del papel del Estado? Eh, Esta es una cosa importantísima que uno se tiene que preguntar. ¿Qué autoriza a este señor, a esta señora, a quien sea, a decir estas cosas? ¿Cómo sabe esta persona sobre eso? ¿Tiene preparación para hablar de lo que está hablando? Y si tiene preparación, este señor parece tenerla, si tiene preparación, entonces uno se tiene que preguntar cuál es su orientación. Es decir, él será comunista, será de derecha, será católico, será ateo, será extranjero, será del país donde estamos. Bueno, eso no es una orientación, ¿no? Pero de cierta forma puede orientar lo que uno piensa, porque puede ser que esta persona crea que lo que hay que hacer en un país es lo que se hizo en el país de él. Y bien puede ser que no, porque son otras condiciones. Entonces, vale preguntarse, ¿será de aquí o será de otro lado? Uno se tiene que hacer todas esas preguntas. Les puedo decir, así sin que investiguen mucho, que Pedro Palma es un economista destacado en Venezuela. Eh, ha trabajado toda su vida en el Banco Central de Venezuela y, y ha dado clases en la universidad y sabe lo que dice en economía. Eh, entonces, podemos confiar en que lo que dice tiene sentido. Pero entonces nos tendremos que preguntar cuál es su orientación política. eh, ¿Qué piensa él? ¿Qué ideología es la que dirige su pensamiento acerca de lo que hay que hacer en un país para que ese país progrese? ¿No? Eh, Vamos a ver si ustedes logran discernir por lo que dice si este autor es de derecha o de izquierda. En Venezuela en los últimos tiempos no es difícil discernir eso. Si uno no tiene mucha noción de la cosa económica, uno puede ver que el autor dice, el Estado no debe imponer ningún modelo. Y eso casi suena a como que dijera, aquí en este gobierno o en Venezuela nos han estado imponiendo una cosa desde hace tiempo. Entonces no se dice, ah, parece que estuviera en contra del gobierno que dice ser de izquierda. A veces lo es un poquito, a veces casi no es de izquierda. El gobierno actual de Venezuela. Ah, eso lo estoy diciendo yo, no lo dice Pedro Palma. Eh, entonces podemos pensar que Pedro Palma es de derecha, porque las cosas que dice combinan con la derecha. Defiende eh, el estado del bienestar, la justicia social. Bueno, eso lo defienden también los socialistas. Sería una locura no defenderlo, pero él habla de la libertad económica que tienen que tener los ciudadanos para emprender negocios, para comprar y vender, para tener propiedades libremente, y eso a la izquierda no le cuadra. La izquierda cree que la propiedad debe ser del Estado. eh, y que el Estado tiene que controlar lo que los ciudadanos poseen, ¿no? En general, esto que estoy diciendo es en general, generalísimo. Son unos conceptos tan complejos que no se pueden explicar en dos o tres frases, que es lo que yo estoy diciendo, ¿no?
hay que leerlo, hay que estudiarlo un rato para comprenderlo. Claro que la situación que hay en Venezuela en este momento lo ayuda a uno lo ayuda a uno bastante a diferenciar, pero aún así hay que estudiar. A ver, vamos a seguir con las preguntas que no las vamos a responder una por una porque nos tomaría demasiado tiempo, pero para que vean cómo es, como más o menos cómo son las preguntas que uno tendría que hacer. Otra persona pensaría en otras preguntas para este texto, ¿eh? No vayan a creer que estas son las únicas que se pueden hacer. ¿Qué significa Estado con M mayúscula? Esa sí, es verdad que no la vamos a contestar porque es la pregunta más difícil del mundo. El Estado es una estructura que está por encima de todo en un país. No es lo mismo que el gobierno. Claro, hay gobernantes que creen que no solo el Estado y el gobierno y el partido de ellos es lo mismo, sino que el presidente es el Estado, como, como lo pensaba Luis XV, Luis XIV, ya no me acuerdo quién fue el que fue convocado a, a una reunión del Poder Legislativo, de la Asamblea Nacional se llamaba en Francia antes de la Revolución y después se volvió a llamar otra vez Asamblea Nacional. Eh, pero estaba compuesta por los nobles en los tiempos de la monarquía absoluta, antes de la Revolución Francesa. Entonces fue convocado a a la reunión de la Asamblea, que se reunía por primera vez en unos 200 años, más o menos, y entonces él no fue, se fue a cabalgar, fue a cazar, fue a jugar no sé qué, y bueno, como le reclamaron mucho, se presentó en la Asamblea y escuchó un par de minutos lo que estaban hablando y se levantó y dijo, un momento. Aquí yo soy el Estado. Entonces, nada de que vamos a modificar el Estado, que el Estado debe hacer esto y debe hacer nada de esto. Yo soy el Estado. Aquí se hace lo que yo digo y lo que yo no digo no se hace. Esa es una frase histórica conocida que ustedes deben haber oído, ¿no? Yo soy el Estado. Los, ah, hay ideologías de izquierda que parecen creer lo mismo que aquel rey que era más de derecha que los derechos, eh, parecen creer lo mismo, ¿no? Una vez que llegan al poder, parece que se convirtieran ellos mismos en el Estado. Ha pasado en muchos lugares donde la izquierda radical y, y poco dialogante llega al poder. Hay países en los que la izquierda llega al poder a cada rato y alterna con la derecha, ¿no? A veces gana las elecciones la izquierda, a veces gana las elecciones la derecha, pero esta es una izquierda razonable, una izquierda moderna, respetuosa de la ley, de los derechos, ¿no? Que tiene reglas para gobernar y el Estado le hace respetar las reglas y bueno, no es lo mismo que los bolcheviques, no es lo mismo que que este grupo político que gobernó Rusia durante 74 años y que, bueno, hacían exactamente lo que querían y nadie más tenía derecho a nada. Em, no es lo mismo que Mao, ¿no? No es lo mismo que Castro en Cuba, eh, porque esa izquierda que no es razonable, que no dialoga, que no acepta reglas, eh, una vez que llega al poder, bueno, cree que eso es para siempre. Y una de las claves importantes para tener un gobierno adecuado en un país, estoy diciendo adecuado para no decir ninguna otra cosa, una regla primordial es que se alterne la gente que está en el poder. Es decir, que una vez un periodo les toque a uno y el siguiente al otro, que bien puede ser dos periodos siguientes, dos periodos seguidos, pero más allá de dos es peligroso. Siempre tiene que haber gente nueva en los poderes, eh, porque es también una máxima importante esto de que no haya nadie que tenga demasiado poder. Yo la primera vez que oí esto fue de boca de Bill Clinton, ¿no?
Él hablaba del ideal de que no hubiera en un país nadie que tuviera mucho más poder que otros que también tenían poder. No debe haber nadie que tenga demasiado poder porque esa es la semilla del autoritarismo. Tienes más poder que otro que también tiene, bueno, lo vas a eliminar y te vas a quedar solo con el poder y vas a hacer lo que tú quieras. Por eso existen reglas para eso, por eso existen leyes en los países para eso. Eh, Porque no es justo que una sola persona o un grupo muy pequeño tenga todo el poder o que tenga mucho más poder que otros. Dije que no me iba a detener en cada pregunta y eso es lo que estoy haciendo. Regáñenme, chicos. ¿Qué es el desarrollo y qué es el desarrollo integral? ¿A qué se refiere el autor cuando usa la expresión país emergente? ¿Por qué es Venezuela, según él, un país emergente? ¿Qué es un país económicamente diversificado? Esta pregunta, sobre todo cuando decimos que Venezuela es un país emergente, esa pregunta era válida era verdad que Venezuela era un país emergente en el año 2005 cuando se escribió este texto. Ahorita ya eso no es así. Eh, ¿Qué son la libertad económica y la justicia social? ¿Cómo contribuyen a lograr los objetivos buscados? Eh, ¿Qué son los poderes públicos? ¿Con qué fin tienen que estar divididos? Ah, esto ya lo estaba diciendo antes. ¿Por qué, según el autor, tan importante que sean independientes? No solo hay que saber qué es el Estado, sino qué es un Estado de derecho, como dice la pregunta 8. Bueno, ahí tienen un montón de preguntas. Algunas son más importantes que otras, más necesario comprenderlas, responderlas, investigarlas, porque hay miles y miles de conceptos que están detrás de ese brevísimo texto de Pedro Palma. Eh, Solo conociendo estas cosas profundamente puede uno resumirlas de tal manera. Mira, ya llegué a una idea a la que pretendía llegar al final de todos estos, al final del examen que le estamos haciendo a este texto. Este texto de Pedro Palma es un resumen. Seguro que existe algún libro de 400 páginas donde dice eso. Y Pedro Palma nos hizo el favor de reducírnoslo a una paginita, ¿no? Y lo publicó en el Universal. Ah, lo publicó en el Universal, acabo de decir. Qué interesante, porque también uno tiene que averiguar, tiene que estar consciente del- de la vía por la cual nos llega el texto. Este texto nos llegó por medio del periódico El Universal. Miren la pregunta número 15. ¿Qué puede indicar el hecho de que el artículo haya sido publicado por El Universal? ¿Qué tipo de publicación es esta? ¿Quién la dirige? ¿Cuál es su orientación? Todas esas preguntas son, cualquiera dice que, ay, sí, demasiado meticuloso, demasiado quisquilloso, le está buscando 18 patas al gato, pero eso es importantísimo, porque si el periódico es de derecha, uno se dice, ah, bueno, probablemente el autor es de derecha, ellos se pagan y se dan el vuelto. Eso no es así tan sencillo, pero uno se dice, claro, si son del mismo partido, es fácil que el uno publique en el periódico del otro. Ah, sí, pero entonces hay que considerar cuán importante es el periódico. ¿Es un periodiquito de esto que no lee nadie o si es un periódico que lee casi todo el mundo? ¿No? En el 2005 el periódico El Universal era un gran periódico. Es uno de los dos o tres periódicos más antiguos de Venezuela. El Universal fue fundado en 1909. El presidente en ese momento, que tenía un año en el poder, era Juan Vicente Gómez. Entonces, de 1909 para acá es mucho lo que ha podido hacer el Universal, ¿no? Hace unos años, como 10 más o menos, el Universal fue comprado por personas que apoyaban el gobierno ya no me acuerdo quién estaba en el poder, y ya era Maduro. No, Chávez se murió en marzo del 2013. Es decir, lo que pasa es que no recuerdo la fecha en que vendieron el Universal, que lo vendieron porque se vieron forzados por las condiciones que puso el gobierno.
Entonces, de ese día en adelante ya el Universal no se oponía al gobierno, pero antes, en el 2005, por ejemplo, sí se oponía. Entonces, es importante ese dato, porque entonces uno sabe con más claridad qué significan las cosas que dice el texto. Em, bueno, ¿qué ocurría en Venezuela en el momento en que se publicó el texto? Eso es un poquito más difícil de averiguar, pero deben haber estado pasando cosas en cada uno de esos puntos que menciona el autor. Vamos a ver. Ahora, el autor de este material didáctico, pone... Ah, perdón, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las preguntas, sobre la respuesta? ¿Tiene alguna pregunta adicional? ¿Le llamó la atención alguna de las preguntas? ¿Quisiera hacer algún comentario con respecto a cualquiera de esas cosas? Muy bien. Si se les ocurre más tarde, lo pueden hacer más tarde. El autor de este material didáctico pone aquí una siguiente parte, una tercera parte del material que se titula Posibles planes de texto para resumir el texto. Para resumir el artículo, quizá habría que decir. Fíjense que dice posibles planes de texto. Es decir, profe, que un texto puede tener diversos planes de texto, lógicamente. Si existen diversas actividades que se van a hacer con el resumen, entonces tiene que haber diversos planes de texto porque es posible hacer diversos resúmenes, ¿no? Puede hacer un resumen muy largo, puede hacer un resumen muy cortico, cada uno de ellos tiene un fin, se va a utilizar para una cosa, cada uno de ellos tiene unos mecanismos que hay que utilizar, entonces, claro, si hay diversos resúmenes posibles, tiene que haber diversos planes posibles. Y además, cada cabeza es un mundo, es decir, cada resumidor es un mundo. Cada uno de ustedes haría un plan diferente del que va a hacer cualquier otro compañero si los pusiéramos a hacer, que los vamos a poner a hacer planes de texto para resumir. Recuerden que estamos tratando el resumen y que a mí me parece que lo esencial siempre, no solo cuando uno está comenzando, sino todo el tiempo, es concentrarse en hacer un buen plan. Porque usted hace un buen plan, tiene asegurado que va a ir en buena dirección y va a llegar a buen término, va a llegar a buen puerto, para decirlo con una metáfora literaria. Eh, Si usted tiene bien hecho su plan, si usted ha meditado mucho sobre él y lo ha modificado cada vez que se ha dado cuenta de alguna falla o de que sería mejor irse por otro camino, si usted hace eso mientras está escribiendo, luego cuando llegue al momento de redactar, porque durante el momento que está haciendo el plan no hay que redactar, y el plan está bien hecho, cuando llegue el momento de redactar, no hay manera de que usted se pierda. No hay manera de que se desvíe, no hay manera de que cometa el error de llegar a Ciudad Bolívar cuando usted pretendía llegar a Naiguatá, ¿no? O no hay manera de que a usted se le ocurra esa idea loca de que para ir a Naiguatá, desde Caracas por lo menos, claro, porque si usted está en Brasil, quizás sea necesario pasar por Ciudad Bolívar si va para Naiguatá. Ok. Pero si usted está en Caracas y va para Naiguatá, eh, eh, es una locura que pretenda pasar primero por Ciudad Bolívar. Ahí lo que está pasando es que el plan tiene una falla del tamaño del mundo, ¿no? Usted se concentra en hacer un plan, cuidando mucho los detalles. No va a haber mapa que le diga que la ruta a Naiguatá, desde Caracas por lo menos, tiene que pasar por Ciudad Bolívar, por el amor de Dios. Mejor hubiera agarrado un avión y te hubieras ido para Italia, porque qué viaje tan absurdo es ese. Bueno, eh, entonces, posibles planes de texto. Sí, hay diversos planes posibles, porque hay diversos resúmenes posibles. Una vez leído el texto, El papel del Estado de Pedro Palma, y respondidas las preguntas sobre él, observemos un primer plan que, como puede verse, contiene 7 puntos. Ah, 7 puntos. Ya nos están diciendo que hay 7 ideas principales que sería bueno.
tenerlo presente mientras escribimos. Discuta con la clase si se corresponden con el contenido del texto original. Vamos a ver, yo voy a leer los 7 puntos lo más rápido que pueda. Si me desvío mucho, pónganme el semáforo. Eh, Aunque miren, estas cosas en las clases presenciales se pueden tomar 2 clases, por ejemplo. Yo puedo tomar 2 clases para hablar de este solo materialito que tenemos entre manos, que son 3 páginas, pero ahorita ya estamos llegando al final de la segunda página. En primer lugar, yo pienso poner en mi texto, por eso lo pongo aquí en mi plan, yo pienso poner como introducción una sola idea, porque el texto es tan breve, me doy cuenta, después de leerlo varias veces, me doy cuenta de que es muy breve y por tanto entonces no puedo dedicarle mucho espacio a la introducción. Estoy consciente de que todo texto tiene introducción, desarrollo y conclusión. A la conclusión también a veces la llaman cierre. Tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, bueno, el desarrollo debería ser lo más grueso, ¿no? Lo que tuviera más contenido. Pero algo tiene que estar en la introducción, una idea sencilla para comenzar. Bueno, y yo pienso poner una idea en la introducción. El Estado tiene el rol protagónico en el desarrollo de una sociedad. Es también lo primero que menciona el autor. Ok, no tiene nada de malo que yo comience con la misma idea con que comienza el autor. Aunque, les repito, el orden en que están dichas las cosas en el texto que vamos a corregir, que vamos a resumir, el orden en que están dichas las cosas en el texto que vamos a resumir no tiene que ser forzosamente el mismo orden que yo le voy a dar en el resumen. Eso se puede cambiar. Y las más de las veces es necesario cambiar ese orden, porque no es el mismo texto. Tenemos un texto nuevo. Estamos fabricando un texto nuevo con ideas que ya están en un texto anterior. O sea, las ideas no son mías, son de Pedro Palma, pero la formulación de esas ideas que yo voy a entregar cuando entregue el resumen, esa formulación sí es mía. Entonces, el Estado tiene un rol protagónico en el desarrollo de la sociedad. ¿Y con qué idea voy yo a apoyar esa idea principal? Con esta idea que encontré ahí en el texto, la 1.1, especialmente en economía poco diversificada como la venezolana. ¿No? Eso tiene que ser siempre así en todos los países. Segunda idea. Eso tiene que ser así en todos los países, especialmente en aquellos países que tienen una economía que no es diversificada. ¿Qué significará diversificada? Eso ya lo investigamos cuando estábamos respondiendo a las preguntas. Una economía poco diversificada es una economía que produce un solo producto o muy pocos productos. En Venezuela sabemos que casi no se produce otra cosa que petróleo. Y últimamente, en los últimos 10, 12 años, 15 quizá, se está produciendo muchísimo menos que en el momento en que se escribió el artículo. ¿Mm? Lo último que yo leí sobre eso, si no estoy exagerando y si la memoria no me está fallando, es que hemos regresado al nivel de producción de los años 70, al principio de los 70. O sea, hace 40 años, 50 años. Si en 50 años no hemos logrado aumentar la, la producción del único producto que nos ha dado de comer en los últimos 50 años, entonces que vamos para atrás. Entonces, el Estado es el que ha tenido esa responsabilidad, porque Venezuela es un país poco diversificado, produce petróleo principalmente y muy poquitas otras cosas y cada vez produce menos. Entonces, especialmente en esos países es donde tiene que tener el Estado un rol protagónico, dice el autor. El rol más importante tiene que ser el que dirija las cosas para que empiecen a funcionar. Porque usted le da ese trabajo a una empresa grande, como por ejemplo Polar, bueno, seguramente lo hará y seguramente lo hará muy bien, pero siempre, eh, ¿cómo dirían los españoles? Poniendo el molino a soplar, poniendo el viento a soplar para su molino.
es decir, según los intereses de Polar. Si usted pone a, ¿qué otra empresa hay por ahí? Si usted pone a Nestlé, que no es una empresa venezolana, a, vamos a decir, Fama de América, la productora de café más antigua que existe en América del Sur, que ya no sé si existe, que la compró el gobierno. Si usted pone a Fama de América a dirigir todas las cosas que hay que hacer en un estado para que las cosas funcionen, puede ser que empiecen a funcionar, ciertamente, pero Fama de América dirigirá todo eso a su favor. Cuando es el Estado quien las dirige, entonces se supone que las dirige al favor de todos, porque el Estado es de todos los ciudadanos. O sea, el interés que debería tener el Estado es favorecer a todos, no favorecer los intereses de este o de aquel, que es lo que haría este o aquel. Bueno, entonces esa es mi introducción. Como el texto es tan breve, yo voy a tener que hacer algo más breve, ¿no? Mi desarrollo tiene una, dos, tres, cuatro ideas, para ver si hay más. Cinco, cinco ideas, claro. Dije que eran siete, ¿no? Una en la introducción, una en la conclusión y cinco en el desarrollo. Ahí están las cinco del desarrollo. El Estado debe liderar la definición de la estrategia para el progreso y maximizar el bienestar colectivo. Esa idea la voy a apoyar. Tiene que siempre haber una o más ideas secundarias en cada idea principal. La idea secundaria de esa número dos es, definida la estrategia, tiene que velar por el cumplimiento y asegurar que todos cumplan su rol. A, en medio de la libertad y la justicia. Parece que esto fue escrito por los revolucionarios franceses, ¿verdad? Ellos hablaban así. La tercera idea es, el Estado debe definir las reglas, no las debe definir otra gente. Y el Estado es el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Y en Venezuela hay otros dos que solo se mencionan cuando hay problemas. A mí esos otros dos me parecen muy raros. La idea número cuatro es que el Estado debe dar seguridad, defender el territorio, preservar la justicia. Y fíjense cómo lo dejo como en puntos suspensivos, aunque no le haya puesto puntos suspensivos. La idea secundaria de eso es, para ellos son prioritarias la salud y la educación. Y no lo puede hacer el Estado solo, tiene que ser junto con la sociedad civil, o sea, con la gente, pero organizada, ¿no? La quinta idea es que el Estado debe ofrecer seguridad social y así a los desfavorecidos y permitir que los trabajadores tengan un retiro digno. Claro, uno se pasa la vida trabajando para el país y luego cuando uno se retira, que ya no puede trabajar más, es justo que uno reciba ayuda, que no es ayuda, es algo que uno se ganó y pagó durante toda su vida laboral. Justo que se lo den, que no es que se lo dan, repito, es que uno se lo merece y lo tiene ya pagado. Seis, el Estado debe desarrollar y mantener la infraestructura, todas las instalaciones, y debe crear condiciones para la inversión. Ahí quizá hay una idea nueva, ¿no? Esto de crear condiciones para la inversión puede ser una idea número 7. Y entonces esa idea 6 es bien curiosa aquí porque tiene una idea secundaria y tiene una idea que podríamos llamar terciaria. Es decir, la idea secundaria también tiene una idea secundaria. Ahí la tienen. Para no detenerme mucho, voy a ir a la conclusión, que es la idea número 7. Ah, ya, perdón. La idea 7. En síntesis, el Estado debe orientar, unificar y proteger derechos y bienestar para evitar autoritarismo, arbitrariedad, etcétera. A ver, chicos, ¿qué me dicen acerca de este plan? Y termina aquí. Tenemos 10 minutos más. Pues que es un plan bastante detallado, pero aún así va al punto, ¿sabes? Que es resumir todo lo que dijo el autor Sí. y que, como que más, mm, sí, pues, o sea, me interesaría ver cómo sería el texto en base a este plan. Eso lo vas a escribir tú, no seas mala gente. No, está bien, está bien. Ya no sé si aquí lo tengo, pero existe.
Lo que pasa es que después de hacer de dar esta clase, yo les digo a los estudiantes, ah, bueno, se acabó la clase, ahora la próxima ustedes traen este resumen. Pero es que no hemos terminado, no hemos terminado con el plan. Ya vas a ver. Miren, chicos, muchas gracias, Cuervo. Miren, el señor Cuervo es muy amable y dice que es un plan muy detallado, pero que aún así cumple con resumir lo que dice el autor. ¿Ustedes, los demás, creen eso? ¿Creen lo mismo o hay alguna otra cosa, alguna variante? Sí, opino lo mismo. Siento que está muy interesante aparte. Ajá. Que comenzar haciendo esto, comenzar a hacer esto, se hace muy interesante porque uno dice, ah, mira, verdad, el autor dijo eso, ya lo estoy diciendo un poquito diferente, pero lo puedo despegar de aquella otra idea. Fíjense que la idea 6, el punto número 6, no 6.1, yo dije, oye, eso de crear inversiones perdón, condiciones para la inversión, podría ser una nueva idea. O sea, no forzosamente tiene que estar en la 6. Quizá la podríamos sacar como una idea 7 y la que está de 7 que pase a ser la 8. Y una cosa que también lo indica es el punto y coma. Sí, definitivamente es una idea nueva. Ja, a modificar ese material para el año que viene. Entonces uno empieza a darse cuenta, ajá, sí, esto lo puedo despegar. Uno se empieza a dar cuenta de que si esto fuera el cadáver de una iguana, uno dice, ah, mira, este musculito que parecía que era el mismo músculo con este, son dos. Puedo separar este y puedo separar este por el otro lado. Puedo separar esta idea y puedo separar esta idea por el otro lado, que al principio parecían la misma idea, pero no. Hay que ponerse a, a estudiarlas con detalle, con el microscopio. Y eso es un asunto de nalgas. Es decir, uno se tiene que sentar a hacer eso. Eso no es que uno está jugando voleibol en la playa y le viene toda esta idea. No, no. Que está muy bien jugar voleibol en la playa, eso es muy sano y es necesario para la vida. Pero uno no puede aspirar que jugando voleibol en la playa va a aprender estas cosas. Para hacer esto hay que sentarse en silencio, concentrado. ¿Qué otra cosa me dicen? Bueno, no importa. Vamos a Creo que a ver. lo mejor lo Sí, difícil sí, es, o sea, en este plan, es, es cuando tú vayas a escribir el resumen, no copiar y pegar el plan en el texto, ¿sabes? así, muy bien. Gracias por decir eso, porque yo suelo mencionarlo. Hay alumnos que creen que escribir el resumen es volver a poner todo lo que está en el plan, quitando los numeritos. Y eso no es así. Y tampoco el plan es copiar lo que dice el artículo, el original, quitando los artículos, quitándolo el, los, las, para, y poniéndole numeritos, ¿no? Hay que meditar, ponerse a ver con el microscopio si esta idea es la misma que aquella, si esta idea es más importante que aquella, si esta idea depende de aquella, o si esta idea está al mismo nivel, si esta idea se opone a aquella, etcétera. Muy bien dicho. Muchas gracias. A ver, si no hay más comentarios, bueno, quedan 6 minutos. Vamos a ver lo que dice aquí. Veamos ahora veamos ahora un esquema que en apariencia presenta el mismo contenido que el texto original, pero con apenas 3 ideas principales. Antes eran 7, ahora son 3. Argumente en este caso si la estructura del plan guarda relación con la del original. Ajá, perdón. Esta última idea, argumente en este caso, etcétera, nos hace pensar que el plan, el primer plan, el que acabamos de ver, ciertamente era muy apegado a la estructura del texto original, era muy fiel. Es el primer plan que hicimos. ¿Qué otra cosa podía pasar? Que iba a ser muy fiel, que iba a estar muy apegado. Es más, antes de ese plan, tiene que haber pasado por una etapa en que era incluso más fiel, que todo lo que uno anotaba era exactamente lo que decía el autor. Ya ese primer plan se empieza a distanciar un poco, pero no se distancia mucho.
Aquí ya el material nos dice, argumente si la estructura del plan este que viene ahora guarda relación con la del original, porque eso insinúa que no la guarda. En la introducción, ¿qué voy a poner? Una sola idea. El Estado es líder de desarrollo. Ya no lo dice como el original. El Estado juega un papel primordial, protagónico en el desarrollo de una sociedad, que así lo dice Pedro Palma. Yo lo voy a decir a mi manera y de forma más sencilla. El Estado es líder del desarrollo y más en una economía subdesarrollada. Ah, mira, ahora dije subdesarrollada. No utilicé el eufemismo de economía poco diversificada, ¿se acuerdan? Que no es un eufemismo, es un término científico de la economía, un término. No es que Pedro Palma tiene pena de vergüenza de decir subdesarrollada. No, es que el término correcto para un economista científico es economía poco diversificada. Y seguro que en el futuro sale un término que es más respetuoso incluso. Pero yo voy a decir en mi resumen, porque es más sencillo y es más corto, economía subdesarrollada como Venezuela. ¿Vieron la diferencia que ya sufrió el plan en ese punto número uno que antes decía, Estado tiene rol protagónico en el desarrollo de una sociedad? Y 1.1, especialmente en economía poco diversificada como Venezuela. Y eso se convirtió en Estado es líder de desarrollo, más en economía subdesarrollada, Venezuela. ¿Cómo irá a salir eso en el plan, en el texto? A ver, el desarrollo ahora va a incluir una sola idea principal, porque son tres. Ahora son tres, una para la introducción, una para el desarrollo, una para la conclusión. No pueden ser menos, creo yo. Vamos a ver. Entonces, debe, ¿quién debe? El Estado. Se supone que el Estado. Debe definir, poner, respetar, dar, defender, preservar, garantizar, construir, estimular, ampliar. Todas esas. Se nota de lejos que estas formulaciones de todas esas 10 ideitas secundarias de la segunda, ahora la segunda idea, la del desarrollo, tiene 10 ideas secundarias, todas con una formulación mucho más sencilla que estas. ¿Vieron? Y lo que es más, en el desarrollo antes había 5 ideas principales, ahora hay una sola. Bueno, más sencillo. Y cada una de las ideas principales aquellas tenía una idea secundaria. Bueno, la número 6 tenía una idea secundaria con idea secundaria. Ahora son 10. Seguramente sucedió lo que yo decía. Ajá, miren la 9, 2.9. Sucedió lo que yo decía. ¿Se acuerdan? Que estimular la inversión tenía que convertirse en una idea adicional. Aquí se convirtió en una idea adicional, pero no una idea principal, sino una idea secundaria más. Aquí lo que pasó fue que el autor del plan, que al final va a ser el autor del resumen, siguió meditando, siguió estudiando, siguió disecando esto. Fue encontrando filamentos que él había estado juntando y aquí los separó. Y es primordial separar las ideas para ver cuáles son más importantes, cuáles se tienen que salvar y cuáles son las que podemos dejar, bueno, que podemos dejar fuera, ¿no? Porque no tenemos espacio suficiente, o porque nos parece que ya eso ha sido dicho en otra idea, o porque nos parece que para la ocasión no es tan necesario mencionarla, etcétera, ¿no? Cada quien usa su criterio y sobre todo